Buenas tardes, siendo las 12:52 del día 5 de abril del 2018, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Maricela Torres pasar lista de asistencia. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputada Maricela Torres, presente. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Presente. Diputada Maribel Hernández Martínez. Estamos 3 de los 5 integrantes de la comisión, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 5 de abril de 2018, instalados en la sala Revolución, ubicada en la planta baja de la instalación del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior y análisis de las siguientes iniciativas. Asunto 840, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone adicionar un artículo 297 bis del Código Penal del Estado a fin de prever la obligación de dar parte de las autoridades del alumbramiento de un menor de edad. Iniciadora, diputada Cristal Tobar, de PRD. Asunto 861, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar diversas disposiciones del Código Civil del Estado en materia de incapacidad legal. Iniciadora, diputada Cristal Tobar Aragón, del PRD. Asunto 867, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone reformar el artículo 154 del Código Penal del Estado en relación a los delitos de peligro para la vida o la salud de las personas, específicamente la omisión de auxilio o de cuidado. Iniciador, diputado Miguel Francisco Latorre, del Partido Acción Nacional. Asunto 1166, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone reformar el artículo 94 del Código Civil del Estado de Chihuahua y adicionar un segundo párrafo al artículo 77 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Chihuahua en relación a los talleres prematrimoniales. Diputado Israel Fierro Terrazas, del PES, es el iniciador. Asunto 1189, iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual propone reformar el artículo 1637R del Código Administrativo del Estado de Chihuahua relativo al proceso de declaratoria de abandono para el remate de los bienes. Iniciador, diputado Francisco Malas Echeverría, del PAN. Se adhiere el diputado Villarreal y sus servidores. Asunto 1201, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la Administración y Destino de Bienes relacionados con hechos delictivos para el Estado de Chihuahua y derogar el artículo 7º del decreto número 1201/2013. Iniciadora, diputada Laura Mónica Marín Franco, del PAN. Asunto 1226, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de despojo. Iniciadora, diputada Liliana Araceli Ibarra, del PAN. Asunto 1227, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 338 del Código Civil del Estado de Chihuahua en relación al reconocimiento de la paternidad. Iniciadora, diputada Laura Mónica Marín Franco, del PAN. Asunto 1238, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua para la protección de los menores de edad, víctimas indirectas de feminicidio. Iniciador, diputada Leticia Ortega Maínez y el diputado Pedro Torres, ambos de Morena. Asunto 1271, iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 337 y 338 del Código Civil del Estado referente al reconocimiento de hijos de los menores de edad. Iniciadores, diputado Alejandro Gloria y Eber Quesada, del Partido Verde. Por último, análisis del siguiente proyecto de dictamen que recae en la iniciativa enunciada en el asunto 1162, por medio de la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y asuntos generales. Una vez leído el anterior, solicito a la diputada secretaria si va a poner a consideración de las diputadas presentes el orden del día. Se pregunta si están de acuerdo con el orden que ya presentado y si están de acuerdo manifestando de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. Gracias, diputada. Aprueba que someta a la consideración de los diputados presentes el acta de la reunión anterior y la omisión de la lectura de la misma. Se pregunta si se omite la lectura de la misma, ya que nos fue enviada hoy en la mañana a licenciado Trejo. Pues, si están de acuerdo en omitir la lectura. Bien. Aprobado.
Y ahora se pregunta si se aprueban los términos en que nos fue enviada. Si se aprueba, manifestar aprobar. Muchas gracias. Diputada, entonces entremos ya en materia. Vamos a ver el asunto 840, ¿con qué iniciamos? Asesores, por favor. Gracias, diputada. Nos están haciendo extensivo una solicitud que presentó la diputada Cristal Tovar para hacer uso de la facultad que tiene de retirar sus propuestas ante la presidencia del Congreso, ante la mesa directiva del Congreso del Estado. Esta fue presentada el 27 de febrero de 2018, sin embargo en el sistema todavía nos aparece como pendiente. Entonces, esto derivado del debate que anteriormente había tenido la comisión respecto a esta iniciativa. En ese caso, pues ya no tenemos la facultad o la oportunidad de debatir nuevamente este proyecto. Entonces, ¿por la diputada ya sí lo va a retirar? Sí, de hecho, cuando se mencionó aquí en una comisión la solicitud de retirada, nosotros hicimos el oficio, sin embargo, ahí en la comunicación, quién sabe por qué Hay que no se ha ver dado porque aún baja. nos aparece. Sí, pero aquí está el oficio ya, con fecha del 27 de febrero. Muy bien, entonces pasemos al siguiente asunto, licenciado, por favor. Claro. Es una iniciativa con carácter de decreto por medio del cual proponen adecuarnos a este paradigma a los derechos humanos, esta declaración respecto a la incapacidad legal. Ya la habíamos visto con anterioridad, diputadas, y se había acordado la realización de una consulta, por dicho, a este grupo en específico. Sin embargo, no hemos establecido alguna propuesta de calendario, ni las formas, ni el cómo. Entonces, sugeriríamos empezar por cómo y cuándo. ¿Con cuál grupo? Con perdón, sí, son organizaciones representantes, pero no recuerdo. Son sordas Y con incapacidad intelectual. Pues hay que buscar estas asociaciones que lo representen para poderlas invitar. Sin embargo, tenemos que desarrollar el cómo vamos a hacer esta consulta. Por de ahí que sugeriríamos establecer algunas probables fechas, sedes, y ya entraríamos en cómo se desarrollaría esta consulta y quiénes serían las asociaciones que representarían estos grupos. Y en otros códigos, ¿hay alguna modificación ya en otros estados? No sabría decirle. Sin embargo, aquí en Chihuahua, hasta donde recuerdo, es la primera vez que se consultaría a estos grupos. Así es, derivado de la ley de inclusión. La ley de inclusión federal para personas con discapacidad, pero mandata la consulta a los grupos de personas con discapacidad antes de hacer una reforma de tipo legal. Por eso es la necesidad de hacer la consulta. Entonces, si gustan, podríamos elaborar alguna propuesta sobre el calendario, el cómo y el cuándo, y ponerlo a consideración en la próxima reunión de Comisión de Justicia. Lo trabajaremos a la par evidentemente con ustedes el proyecto para ver sus agendas, calendario y las sedes. Yo creo que ya va a ser difícil que sea en el periodo ordinario. Esto tendrá que ser. Sí. Hasta regresando los calores. Está un poco complicado. La consulta tendríamos que estar nosotros presentes, lo pueden hacer por medio de los asesores. ¿Y quién hace la consulta? O sea, ¿la iniciadora? No. ¿La comisión? La comisión. Pues pronto lo pueden hacer ustedes en presencia de los diputados No, yo creo que formamos. Podría darse técnicamente, sin embargo, creo que es una falta de respeto. Es importante que estén ustedes en esas consultas. Si bien efectivamente en el periodo ordinario es difícil que salga, creemos que sí es importante por lo menos dejar el antecedente de esta En julio consulta, más o menos, hacer una consulta. o dejar el antecedente de la consulta
por si en la siguiente legislatura, si no alcanzamos a sacar un periodo extraordinario, si quiere rescatar, se rescata con todo el antecedente. Y como la obligatoriedad de consultar ahí va a permanecer, sí, pudiéramos avanzar. Hacer un calendario como para julio. Sí. Sí. Para julio, mitad de julio. Muy bien. Que julio y agosto todavía es periodo de Sí. la permanencia, ¿verdad? Sí, Sí, y la legislatura se acaba. el 31 de agosto. Ok. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces hacen la propuesta con la secretaria, por favor. Pasemos al siguiente asunto, licenciado. Es el asunto 867, es una iniciativa que tiene que ver con la omisión o auxilio de cuidado. Ya hemos visto estas iniciativas en anteriores reuniones de la comisión. Incluso ya hubo una manifestación por parte de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal, en donde lo da por satisfecho. De hecho, todas las iniciativas que tenían que ver con omisión de cuidado. Desconocemos si en este caso en lo particular ha sucedido lo mismo que con la diputada Cristal, es decir, si ya solicitaron el retiro de la iniciativa. Sí, entonces dejen ver este asunto con el diputado iniciador, a ver qué comentarios nos hace al respecto. El sistema. Es que yo creo que se pudiese hacer de parte de la comisión enviar un oficio a la presidenta, ¿no? Y formarle de que estos asuntos fueron para que de manera formal ya los bajen como pendientes nuestros. Muy bien. Sí. El 116, asunto, 1166. El 1166. De igual forma, en anterior reunión de la comisión fue visualizado y se acordó solicitar su opinión al registro civil. ¿Qué es algo que les platiquen de los valores o qué? Porque el tema del Ahí les diputado. podré informar. ¿Eso es? Sí, se cambian las pláticas matrimoniales por talleres prematrimoniales en la denominación, donde se les dé valores, se les inculque además de los derechos y obligaciones que tienen en el matrimonio, los pretensos contrayentes. En la reunión anterior se acordó por parte de ustedes de la comisión solicitaron la opinión a la dirección del registro civil. ¿Es este? Sí. Ya nos contestan por oficio informando básicamente que respecto a la reforma al artículo 94 en su fracción octava, pues no manifiestan estar en contra ni tampoco a favor, nada más manifiestan que las pláticas actuales las da el Consejo Estatal de Población en base a un acuerdo que se celebró el 29 de febrero de 1984, aun y cuando el Código Civil establece que es la constancia expedida por el registro civil. En cuanto a lo que se hace a la propuesta del artículo 77 del reglamento, manifiestan que no es procedente la reforma, pero además que nosotros no podríamos reformar un reglamento, tendría que ser el propio ejecutivo. Pues eso, resolver así. Entonces, yo creo que también se vale decir que no le podemos decir a toda la gente que sí. como ustedes dicen. Yo me iría así por eso. Bueno, pues estamos diciendo que nosotros no podemos reformar los reglamentos, pues ahí está la respuesta. Respecto al 77, sí, en efecto. Sí, pero el Porque había 94, pendiente la argumentación para el 94. en el 94 la propuesta del iniciador es cambiar de pláticas prematrimoniales a talleres. Esto Pero vale más tiempo. Perdón, pero también aquí contesta que es la CONAPO, Sí, Consejo Nacional de con Población. Por un la acuerdo, COESPO. por un acuerdo y tendientes precisamente al tema de la... ¿cómo se llama esto? Y si lo mandamos como exhorto a la ¿qué es? A la COESPO, a la Comisión Estatal de Población. Tendría que ser aquí. ¿Estatal o Sí, nacional? es estatal. ¿El acuerdo es aquí? Sí. Y si lo mandamos como exhorto, Sí se puede. Si no viene como exhorto, viene como
exhorto se puede cambiar acá en la comisión de exhorto. Sí, la comisión así lo considera, sí, pero Para que lo considere la comisión estatal. Porque inclusive la iniciativa no se propone más que el cambio de denominación y ciertas características que debe tener este taller, pero no dispone nada más de duración. Exhorto. El exhorto sería en la parte de... del 94. Del 94. Y el 77 decir que nosotros no tenemos ahí facultad. Sí, dentro de las mismas consideraciones se establece que por ser facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo no se reformaría. Entonces, para que presenten el proyecto, por favor. ¿Para la otra semana? ¿Sí? Bueno, ya están los siguientes, si quieren ya discutir. Pues ahorita una vez las amarramos, ya que están aquí, de que también nos ponemos fecha en la siguiente comisión. Sí, pues ya van como 3 meses, ¿no? Sí. El siguiente, que es el 1189. El 1189 es una iniciativa del diputado Javier Malax Echeverría para reducir el tiempo que se requiere para someter a subasta pública aquellos vehículos que están abandonados en la vía pública y que no se hayan participado con ellos en la comisión de un delito. Está reduciendo a... Perdón, nos regresamos. Sí, cierto, ¿Lo votamos? sí, cierto, hay que someter a votación lo acordado del asunto 1166. Digo, Para mandarlo como exhorto. Para mandarlo como para exhorto mandar y en como el exhorto. A ver, ¿Sí, ah? dilo, y luego ya pregunto si lo Bueno, es aprobar lo que viene siendo como exhorto el artículo 94 y para decir que no tenemos facultad en lo que confiere el artículo 77 de la iniciativa de talleres. Los que estén de acuerdo con la propuesta así como fue presentada o platicada por la presidenta de la comisión, manifestarlo de manera costumbre. A favor. Ahora sí. Ahora sí continuamos, por favor. Perdón, ahora sí. No hay cuidado. Les comentaba que esta iniciativa del diputado es para reducir el plazo que se tiene actualmente en el Código Administrativo. Actualmente debe pasar más de un año desde que se recoge por parte de la autoridad y se deposita un vehículo abandonado en la vía pública, y la propuesta la está reduciendo aproximadamente a 100 días. A 100 días se reduciría el plazo para aquellos vehículos abandonados en la vía pública y que no participaron en la comisión de un delito o ilícito, se sometan a subasta. Esto es los que están en los corralones. Así es, pero en los corralones hay de los 12. Hay tanto vehículos que están, que por ejemplo, por la comisión de un delito, como los que están abandonados. Pero es que muchísimas de las veces el propietario no sabe dónde está porque no... El Código Administrativo para los vehículos abandonados establece un procedimiento donde usted habla, por decir, ustedes hablan a tránsito va y lo recoge ese vehículo y lo pone a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía lo que hace es correr en el sistema si ese vehículo tiene reporte de robo o alguna denuncia de las características que participó en un delito. Si no pasa este supuesto, se manda al corralón y se pone a disposición de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda identifica quién es el propietario y lo notifica diciéndole que está a su disposición en tal corralón para que vaya y lo recoja. Si pasado un año actualmente no va y lo recoge, entonces se hace la declaración de que pasa a propiedad del Estado y se remata. Generalmente estos vehículos son vehículos ya viejos, que están descompuestos, chatarra. Entonces la venta de estos vehículos una parte va para los gastos que genere el traslado y el remate, y otra parte para los gastos que generó el hospedaje, efectivamente. Entonces la propuesta del iniciador es de más de un año reducirlo a aproximadamente 100 días. En la iniciativa se hablaba de que el resultado del remate se iba a ir al fondo auxiliar para la Procuración de Justicia. Sin embargo, la ley que regula esta situación no contempla estos vehículos, sino que están en el Código Administrativo. Entonces, por lo tanto, el remate, si hubiera un remanente, no se va a ir a ese fondo.
porque el remanente se le tiene que dar al propietario del vehículo, en los términos de una subasta legal. Y entonces, ¿qué propone? Nada más la disminución de los días. Pero 90 es muy poquito. Después son aproximadamente 100 días. 100 días. Ahorita está un año, si lo bajamos a 6 meses. Son 3 meses y medio. A medio año. Ahorita es un año. 100 Lo días quieren hábiles, bajar en 100 días. porque si son 100 días hábiles vienen siendo como 5 meses más o menos. Son 100 días hábiles. Si son hábiles son como 5 meses. ¿no? Eso está bien. Son 100 días hábiles, no son días naturales. Sí, se puede hacer la precisión de que sean hábiles. Me parece correcto. Sí, pues Vamos a está hacer bien, como porque si hay mucha chatarra, ahí y aquí también hay muchos que yo conozco. Pero sí en ese orden que lo dijiste. Sí. Ay, no, pues si le entraban, vale, ¿cómo está? Pero pues eso sí. Mira, somos de fuerza, estamos aquí a Pero sí es no, cierto. No, pero para que Sí, usted sí, también, Sí, que que vea. mi novia dice, no me dice nada, pero me quiere matar. Yo lo hago por paritas, hombre. Entonces, Pero lo peor de todo es que esos no están en esa condición. Eso soy yo. ¿Qué? Son vehículos que en el mercado Son de privados. 2.500 a 5.000 pesos máximo les van a estar dando por esos vehículos. Quienes compran son los de los yonques para las refacciones. Pues sí, y no podemos de una vez pedir que se cambien. Ay, no. Es que eso yo lo quiero. Entonces, hábiles o no dice hábiles. Es que no andan a decir, pero le digo que lo podemos usar. Se hace la aclaración de que después se sean hace. 100 días naturales. Y todos los días son Sean hábiles para que hábiles. se vaya hasta 5 meses. está bien. Entonces en ese sentido. O bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, No, pues nada más que se tenga la aclaración y también hacer la aclaración de que el recurso no puede ser utilizado para el fondo que se estaba planeando. Ese sería en las consideraciones. Muy bien. Porque inclusive en la propuesta del articulado no menciona nada, se ¿y menciona de 3 a 6 meses no se puede poner un plazo así? En un plazo de 3 a 6 meses, dependiendo de la condición del carro, a lo mejor habrá unos que se puedan sacar. Por tratarse de un trámite administrativo que tiene que realizar en particular con la autoridad, yo sí considero que tendríamos que hablar de días hábiles. Ok. Sí. Y una sola. Bien, solo término. Exactamente, Sí, para sí, que sí, tengas 100 días ese peso, hábiles. porque si el plazo se cumple en sábado o en domingo, Sí, exacto. ¿a dónde acude? Si los trámites administrativos siempre es mejor tratar de que sean días Sí, hábiles. exacto. Lo sometemos a votación. Se pregunta si están de acuerdo con la propuesta de que se reduzca a 100 días hábiles y hacer la aclaración de que no se puede ir al fondo el que promueve Export. Los que estén a favor, manifestarlo en la manera acostumbrada. Pues, de igual manera, para que generen el proyecto de cambio. Nos vamos al siguiente asunto, que es el 1201. Bueno, perfecto. Que lo retire y la promueva. En este caso, Va para pues afuera. para que Pues más o menos la misma sintonía, ¿no? Es parecido al otro, pero Sí. ¿era qué? Es que en este nos dicen que, por ejemplo, hasta si roban una tienda de conveniencia, que se roban una cajetilla de cigarros o algo así, se va también a una bodega y que ahí está. Debería de ir. Entonces manifiestan que tienen bodegas llenas de cosas que ya ni... ¿Será que están llenos? No, sí hay. Pero Sí hay. No quiere decir que todo se vaya, pero sí hay. No de eso. Pero son cosas que están ahí. Ajá. ¿Y qué estás proponiendo? Que nos la repartan a todos. ¿Qué es la propuesta? No, pues también Que se venda. Se venda. ¿Y después de cuánto tiempo? ¿Cómo está ahorita? ¿El resumen? ahí. También era de 3 meses, me parece. 90 días. Bueno, ¿Y si los venden? Yo nunca he sabido. pero también un remate o donación, ya sea remate o donación a asistencia social o ¿Por qué asociación. mejor que porque se haga donación? Sí, está Digo, a los donaciones. centros. Sí está. Hay unas cosas que sí están manifestados que se tienen que donar y a dónde podrían irse a donar.
El asunto es que se guardan artículos de toda índole. Hay incluso medicamentos que no se puede donar. Pero ni vender, ahí en ese caso. Son 30 días hábiles. Bueno, ¿y qué hacen? Son 30 días hábiles, ¿ya ¿ya cuánto tienen lo una quieren bodega reducir? Ah, se proponen 30 días hábiles. Ajá, o sea, está en una bodega y luego llega un Es que, por ejemplo, estos sí son relacionados con delito. Vas y robas una tienda. Sí, pero esos no se pueden vender hasta que... Sí, obviamente hasta después de que se denota todo el procedimiento. ¿Y cuánto se Ya llama más o menos todo el procedimiento. No, pero es que esto es Ah, cuando es concluye el variable. Un año y procedimiento. medio. Concluye el procedimiento y sigue ahí la bodega, cada vez hay más allí. Y muchas veces ya por ejemplo, las tiendas de conveniencia tienen seguros, entonces ya no reclaman nada de la mercancía, porque el seguro lo cubre, entonces ahí queda en abandono fáctico. Nada más la bodega se está llenando. Entonces, lo que se propone es de que en 30 días, si no llega la víctima a reclamar, se vaya a la donación. Disculpe. Bueno, ahí está. Ahí estaba. No, yo diría que mejor se donara, ¿no? Porque luego la gente dice, ay, ya se lo van a Aquí vender. con ¿Y el- cuánto se recibió? ¿Quién sabe qué? Si es que Con sí la están computadora. Nada más los artículos o productos que no se pueden donar. Que sea pura donación. Ahí nada más También tendría que definen dejar. cuáles son los productos que sí pueden ser objeto de donación y cuáles. Porque eso también habría que ver cuáles sí son objeto de No sé si están ahí. Porque no En todos se tu pueden propuesta. sí, porque no todos se pueden donar. Como cuáles no se pueden donar, por ejemplo, esos que dice de medicamentos y cosas así. Medicamentos, cigarros, cosas así. Como si se trata de un perecedero, Hay otras que los se tienen que perecederos. destruir, otras Ah, que sí, tienen que sobre todo hay tuba y cosas. Bien, hay unas que tienen que destruirse, otras se pueden donar, otras Por ejemplo, si ahí. es pintura o de ferroterisco, lo puedes donar a las escuelas. Y esto también se propone en la creación. Actualmente hay un comité a nivel estatal, que lo preside el fiscal, lo preside la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, varios centros. Entonces se propone que para mayor operatividad, en lugar de que sea centralizado en el Estado, sea por zonas, como está dividida la Fiscalía con su representante. Entonces ahí ellos, a ver, la persona administrativa, que es la que tiene toda la bitácora de la bodega, a ver, tenemos estos artículos, entonces ya entre ese comité se decide y obviamente ya estaría la Secretaría de Salud y ellos determinarían cuáles se pueden... Es público lo que se tiene en la bodega. Como público. O sea que vamos a decir, van a hacer un ejercicio de donación o van a revisar lo que tienen en la bodega. Que Que si se hay un haga inventario. público un inventario, que se haga público y luego se haga el procedimiento que plantean aquí con quienes van a estar en la mesa. Se diga, esto se destruye, todo esto se da de baja de este inventario y todo esto se dona y que haya evidencia, porque si no sabemos qué tenemos y decimos, pues donamos, y cómo sabíamos qué teníamos y qué donamos, porque hay que darle transparencia también al Y procedimiento. se hace a lo mejor también eso que dice la Siempre que sea diputada público. de la base de datos público, hasta una propia escuela que vea que hay pinturas así, pues puede meter su solicitud a ese comité. Exacto. Yo creo que sí. Pues eso no se contempla, pero se pudiera... Sí, está Sí, bien. exacto. Pues se Eso es que se sigue, agregue se eso. sigue en discusión, ¿no? Entonces el tema y... Sí, a mí sí me Que gustaría. hagan- Sí, a mí también, que hagan un proyecto. Previo A un a la ejercicio donación previo a la o donación. previo al remate de los bienes, una vez concluido el término que se establece la reforma, se haga público, Publica la lista. que de hecho tiene que hacerse en el caso de remate. Sí, subastas tienen que sí, ser- porque tienen no que se ser aplica porque tiene que... Fíjate, bueno, entonces nada más poner ahí ahí entonces que cumpla con los requisitos de cuando se remata todo eso, que no lo vayan a dejar así abierto, porque van a decir, no, pues a mí no me pusieron la Cualquier momento. Sí, hay que ponerla expresa, porque después, Por ejemplo, con vigencia, cuando les donan cosas de otra parte, someten a concurso, que por ejemplo proyectos para los padres y todo eso, entonces llevan un proyecto, pues lo evalúan y se lo entregan. hay que revisar eso. Y las solicitudes se pueden hacer en cualquier momento al comité, es decir, sin saber que existe,
ni necesidades como escuelas honestas o Así, un orfanato. Entonces, hacer un proyecto que contemple lo que se acaba de manifestar aquí, nos lo presenten en la siguiente comisión. Y si ya está que es un remate, pues que cumpla con las características de lo que cuando es un remate, cuando es una subasta pública, que cumpla eso también con ciertos requisitos que ya están establecidos, me imagino, en el código administrativo. Más bien es que artículos? se relaciona con el 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahí es donde el artículo que indica los objetos que tienen relación con delitos, cuál es la procedencia que se le debe dar. O sea, ahí tiene relación con eso. Y nada más como dato, la cuestión del remate se pretendía enviar al Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia y al Fondo Estatal para la Prevención, Combate y Erradicación de Trata de Personas, Protección y Asistencia de Víctimas. Que en este caso sí se puede, precisamente porque estamos hablando de productos que tienen que ver con delitos. Ok. Pues nada más es agregar lo que manifestaron ahorita, que sea claridad público. en la transparencia. En las donaciones lo vinculamos. Muy bien, entonces para que ya se nos presente el proyecto de la siguiente reunión, por favor. Vamos al siguiente asunto. Asesores. Gracias, diputada. Es el asunto 1226. Es una iniciativa presentada. El anterior, perdón, se me olvidan las No, votaciones. no, nos van a hacer un Nos van a hacer proyecto llegar el porque van a proyecto. agregar. No, ese no es. Por lo revisamos. Es una iniciativa presentada por la diputada Liliana Araceli Ibarra, en donde pretenden reformar el tipo penal del despojo, básicamente en dos cuestiones. La primera, agravar cuando se cometan por determinados grupos, no se especifica cuáles, pero que lo hagan de manera reiterada. Es decir, que este mismo grupo de personas cometa el despojo en varias ocasiones o en varios hechos, y ese solo factor agrava la punibilidad. Ese es uno de los aspectos que contempla la iniciativa. La otra es una agravante para cuando se ha cometido en contra de personas adultas mayores. La redacción fue analizada por la Mesa Técnica Institucional en materia penal. Consideraron que era inconstitucional la parte en la que va dirigida a ciertos grupos y también porque violaba el principio de presunción de inocencia, toda vez que hay muchas ocasiones en donde no se concluye con ninguna sentencia y aún así lo estarían tomando como antecedente para agravar la criminalidad. Como reincidencia. Exactamente, cuando ni siquiera existe una sentencia condenatoria. Y aún existiendo la sentencia condenatoria, esta persona ya purgó su responsabilidad, su culpa. Sí, porque se estaría castigando doble. Así es. Entonces surgieron muchas dudas en torno a esta redacción. Dijeron, bueno, podríamos mejorarla para tratar de sancionar este tipo de conductas porque la problemática existe, ¿no? En cuanto al agravante, no le ve ningún inconveniente de incorporar los adultos mayores. Claro, traía otra redacción, sin embargo se está trabajando con modificarla para hacerla adecuada a nuestra normatividad. En cuanto al agravante por personas que reiteradamente lo realizan, la mesa ve dos opciones. Una, trabajar, pero dice que les va a tomar bastante tiempo con una redacción para adecuarla a la constitucionalidad. Dos, dejar fuera esta porción que propone la iniciativa y nada más agravarla cuando el delito se comete en contra de personas adultas mayores. Esa es la propuesta de la... Entonces sería decirle que la parte en donde de una manera reiterada no se aprobaría, esa parte es inconstitucional, pero sí la parte donde se trate de adultos mayores. Así es, esa es una propuesta. Al tipo penal que ya existe, ¿no? Será agregarle nada más esta agravante. Así es.
Y la otra, pues están esas dos opciones, ¿no? Se puede trabajar con una redacción para integrar estos grupos. No tanto la... No se puede porque no puedes estar castigando a una persona 2 veces por el mismo delito. Entonces decirle a la diputada, bueno, es la propuesta que ustedes qué opinan. Decirle que la primera parte no... ¿Y por qué no se siga trabajando en la redacción a la próxima legislatura? O sea, que podemos proteger al adulto mayor en el caso del despojo. ¿Qué opinan? No sé, necesito yo verlo con mis asesores. Entonces lo dejamos pendiente para la siguiente comisión, para que lo analicen las diputadas. Muy bien. Lo pasamos al siguiente. Sí, no se preocupen. A ver, ¿cuál vamos? 12-27. ¿Y aquí cuál es? Reconocimiento de la paternidad. Aquí está la iniciadora. Que la retiren. Va para afuera. Era la que, una similar que quería subir el diputado. Que la subió lo mismo. Aquí lo que pasa es que nosotros ya habíamos visto anteriormente que con el cambio de la edad mínima de contraer matrimonio se tendría que hacer otras modificaciones. Y esta es una de las modificaciones. Porque actualmente el código dice que para registrar a un bebé se debe tener la edad mínima que marca la ley. Entonces ahorita la edad mínima que marca la ley es 18 años. Entonces si un menor de edad es papá o mamá, no pueden registrar a su bebé. Entonces de eso es de lo que trata esta, de que los menores de edad puedan registrar a sus bebés. En la 338. ¿Y cómo viene la propuesta? ¿Cómo quedaría? Así, nada más tenemos otra propuesta adicional porque en el artículo subsecuente, en el 339, viene una declaración en sentido negativo. 338 es lo que se pretende reformar, pero en el subsecuente viene una declaración en sentido negativo diciendo que, bueno, nosotros se los mostramos. 339, el menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejerzan sobre él la patria potestad. Es decir, se apertura haciendo una reflexión sobre el sentido de este artículo, es que el juzgador podría darle, bueno, no, esto sí podría darle la posibilidad de que registren a sus hijos, ¿no? O hijas. Entonces, en la propuesta de iniciativa, es la 1227, se establecería ahí una declaración en sentido positivo, es decir, quienes tienen derecho o quienes pueden registrar a sus hijos. Entonces, ¿o derogar el otro? O se podría derogar el 338, bueno, la propuesta... Sí, porque tampoco puedes negarle a una criatura que nace el hecho que la pueden registrar. También hay una iniciativa Estamos violando hasta los derechos humanos. Yo les dije, ven en los copitos. La propuesta de la reforma dice, o bien los menores de 18 años en edad de reproducción con acompañamiento de sus tutores o quien ejerce la patria potestad. Y si no tienen tutores, si me permiten, también hay otra iniciativa en el mismo tema del Estado Alejandro López. Ajá. Estamos hablando de ella, sí. ¿De qué hoy? Sí, acaba de decir la diputada María. Es que ahí están las dos enlistadas. Están las dos. Está listado más adelante, pero tratan los mismos artículos. Está bien, pasó lo que dije, que antes se la había pirateado. No, es que Me la aventó. A ver. Nada más que ahí piden una prueba pericial para evitar engaños a los menores de edad y contempla como optativo el hecho de que se involucre una autoridad judicial, es decir, que la autoridad judicial dé la autorización para que se reconozca al hijo, pero tiene el mismo sentido, que es desvincular la filiación del matrimonio, lo que ya no sucede, que ya no hay distinción entre hijos bastardos e hijos legítimos. Y la prueba pericial, ¿quién la va a pagar? En el caso de que se requiera una prueba pericial, el interesado lo pagaría. Pero ¿cuándo haciendo una prueba?
O sea, Más o menos 7,000 pesos aproximadamente. Es lo que cuesta. O sea que si la persona que quiere que se reconozca la afiliación no es el menor de edad, pues tiene que acudir a juicio, ¿no? Y tiene que probarlo de esa manera. En contrario sentido, si es el menor de edad el que quiere reconocer a su hijo, entonces necesita una prueba pericial o la autorización del juez para poder proceder a reconocerlo. Esto se hace porque precisamente si lo dejamos al arbitrio de quien ejerce la tutela, quien ejerce la patria potestad, pues tanto los padres de ese menor pueden reconocerlo como pueden no reconocerlo, sin importar que el niño sea hijo o no sea hijo. Entonces ahí estamos vulnerando el derecho a la identidad pero no sería de como otro que menor. más así, muy costoso todo. O sea, si así Sí, hay más muchos complejo. niños que no están registrados, imagínense. Sí es un trámite engorroso, pero Muy, ya, y los costoso. derechos que están en juego también lo valen. O sea, la certeza jurídica que generas al estar seguro de que los genes coinciden con esa persona, pues Pero eso es, o sea, es que es cuando van de mutuo acuerdo, van a reconocer. Si hay voluntad de las Entonces, dos partes, si hay voluntad de las dos partes, no hay ningún problema. litis. Cuando habría que hacer la distinción. cuando no quiere reconocer, ahí sí. Pues Al cabo de todas maneras está establecido. Pero es que eso ya está La establecido. propuesta de que el menor de edad tenga que hacerse la prueba, pues sería hasta denigrante para la mujer, ¿no? Sí. Estás poniendo en duda el dicho de la mujer. No tiene la mujer por qué andar comprobando quién es el papá, pues si no quiere. O sea, ven porque yo les digo que hacerle caso a toda esta historia de los derechos humanos de no sé qué, Pero ya no es- mete a las familias en una situación muy vulnerable, a los niños, sobre todo, se los digo en esta mesa, a Sí, quienes pero ya vamos no a es vulnerar. cuestión de que le hagamos o no. Pero es Tenemos que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es decirle nosotros a quienes tengamos que decirle que eso nos está metiendo en una situación donde dañamos a nuestros niños, hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que podemos derogar el 339 de acuerdo a la propuesta de la diputada Laura Marín, porque ya contempla ahí, si tienes 18 años, en edad menor de 18 años, con acompañamiento de sus tutores o que ejerza la patria potestad, y con eso se Y estaría ese derogando el acompañamiento, o sea que 339. realmente no tendrían intervención, no es acompañamiento, Es no es acompañamiento. autorización, no es un acompañamiento. A mí me parece que el 338 cumple con todo y podríamos derogar el 339. Nada más una pregunta. El actual 338 establece que aparte de la edad para contraer matrimonio se requiere más la edad del hijo que va a ser reconocido. Sí. Entonces, ¿esa edad se aplicaría también para los menores de edad? ¿O tendremos que eliminar esa parte normativa? A ver, ¿cómo es? Ponlo Ponga vigente. Sí. Ponlo vigente. No, pero no veo. Pues es que Ahí nomás dice, lo negro dice. es lo que está. Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio, es decir, 18 años, más la edad del hijo que va a ser reconocido. Si es un recién nacido no hay problema, pero si tienen, si es un... Si el niño tiene 2 años, tiene que tener 20, por ejemplo. Así es, si tiene 2 años tiene que tener 20. Ahorita un mayor de edad. Entonces, en la propuesta que está haciendo usted, diputada María, no se está eliminando más la edad del hijo que va a ser reconocido. Dice, puede contraer la edad que más la edad que, o bien los menores de edad en edad de reproducción, en acompañamiento de los tutores o quien ejerce la patria potestad. Sigue dejando vigente más la edad del hijo que va a ser reconocido. Sí, pues si tienes Oye, 14, sí, pero a ver, la propuesta es quitar más de edad. Más la edad. Porque ya tiene 18 años, si ya se puede casar a los 18, ¿no? Sí, es que si tiene 18 años y el niño tiene otros, tendría que tener 20. 20 para poderlo reconocer. Y así quitando esa parte del artículo, ¿Eso por qué era? que es a los 18. No, eso da cierta- ese sí da la seguridad Del derecho a la identidad. Así es. Es que el Sí, primer, sí, a mí se el me hace primer más artículo complicado quitarlo. establece la edad también del menor como requisito. Presupone per se que todos aquellos que van a registrar procrearon desde los 18, ¿no? No sé si me explico, es decir, A ver, pero ¿y qué pasa con los que procrearon antes? ¿Qué hay? por eso Por el eso siguiente está ahí. artículo habla de los menores. El 338. El 339. 39. Por eso el 338 se refiere exclusivamente a los adultos que procrearon teniendo los 18 años. Es decir, si yo acudo 5 años después con un niño de 5 años, Sí. significa que yo tendría que tener 23 para registrarlo. Sí. Por ende, lo procreé desde los 18. Una Ok, sola. esa es la naturaleza de Esa es la naturaleza de ese artículo. Ok. Para
para ese sector etario, tenerlo cubierto de esa manera. Y luego viene el siguiente artículo que se refiere ya más bien a los menores, Entonces, como una excepción podría a la ser en regla el general. 339, ¿no? Pero, perdón, si tuviste un hijo siendo menor de edad y llegas a los 18 años y el niño tiene 5, tendrías que tener 23 para Sí, poderlo no, registrar. es lo que causa. No, pero eso está... Pero lo tuviste siendo menor de edad. Exactamente. Por eso, Entonces, acá abajo en el el que se 3, modifica es el 339. el 339, el menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de los que ejerzan la patria potestad o de la persona bajo tutela se encuentre o falta de este sin autorización judicial. En términos prácticos, tengo entendido, cuando van a hacer este reconocimiento, le exigen que tenga más años de la edad que tiene el menor. Se le aplican el artículo anterior, sería la regla general. Si para el mayor de edad tienes que tener la mayoría más los años para que registrar a tu hijo, también esto se lo están aplicando a lo mejor indebidamente al menor de edad que va a registrar un hijo. A ver, vamos a la propuesta otra vez, por favor. Por eso es la sugerencia, quitarle más la edad del hijo que va a ser reconocido. No, es que sí, lo que dice tiene que ver casado, porque si tienes 15 años y vas a querer registrar a uno de 4, entonces lo tuviste a los 11. Es que se están dando los Pero casos. es una realidad. Se están dando. ¿Y qué va a suceder? ¿Sí? No, Ahí sí tendrías que aplicar la porque prueba si de la bien paternidad. estamos protegiendo a un menor, pero también el menor más menor que... Exacto. Estarías vulnerando el derecho a la identidad del Del hijo del menor. Que sí hay. Sí hay. Sí, es que sí sucede. Por eso sí es mucho loco. A ver. Si no la puedo pagar, ¿No puedo poner el 339? Sí, claro que sí. Yo creo que podía quedar el 338 como está hasta ahorita, pensando en los mayores de 18 años con sus hijos. Y el que tendríamos que modificar sería el 339. Cuando digamos ahora, el menor de edad, así como lo pone hasta ahorita, los menores de 18 años, a lo mejor así empezar, en edad de reproducción, sí pueden registrar a sus hijos con acompañamiento, y eso que le puso, acompañamiento a sus tutores o quien ejerza la patria potestad. O sea, lo que dice en negritas el 338, trasladarlo al 339, para diferenciar de los que tienen hijos mayores de edad y de los que no los tienen y son menores y sí los puedan registrar. Y ya lo que hablan de las pruebas de paternidad y eso, pues que se vea en otro lado, porque yo no voy a hacer, por si los pobres niños, o sea, la gran mayoría vulneraría el derecho a la identidad vulnerables, ya los veo ahí pagándela. Sí, no, y a la dignidad de la mujer. Porque entonces, si atendemos al interés superior del menor y a los derechos progresivos, el Estado tendría que estar pagando esas pruebas. Por cada menor que acudiera a registrar, que diga, no tengo Y dinero. debería de haber prueba para todo, para que no hubiera hijos sin padres. Pues se vamos cuiden. a ver, asígnale presupuesto y luego al rato viene y dice, Para ¿para que qué se tienes un cuiden. presupuesto más grande? No, pero aparte, sí se... O sea, que haya más conflictos. La mujer queda ahí como vulnerada. más conflicto que el que haya un hijo Sí. registrado de alguien que no es todo. Hay mecanismos establecidos en el propio Que se código defiendan, pues sí. para hasta demandar el fraude. Es un fraude. O sea, hay herramientas para... Sí, pero estar estableciendo que la mujer está mintiendo desde un principio y tienes que acreditarlo. Bueno, ese mecanismo de anulación existe en el propio Código. ¿verdad? No se te digo, ya está establecido. Sí, o sea, no estamos dejando en estado de indefensión a nadie. Mi única propuesta es, si el 338 habla de los que son mayores de edad con hijos, el 339 es el que habla de los menores de edad, la modificación, según yo, tendría que ser en el 339. Y así como lo plantea, o sea, como está la redacción aquí, nada más acomodando ahí, no sé. Ustedes son los buenos, ustedes son Inclusive, los buenos. el reconocimiento lo hace pues, prácticamente nada más el hombre. Sí, prácticamente. Sí, pues de todas las mujeres sí sabemos que son nuestros. Sí. No, que mi nieta se pasa. Ahí de mis nietos estarán los hijos de mis hijos. Todo está. Pero todo lo que cae en el corral ya está. Dicen por ahí. La filosofía del ganadero. Ustedes dicen.
pues preséntenos un proyecto así. Nomás que cómo quedaría lo de más la edad del hijo que va a ser reconocido en los menores de edad, pero en los menores de edad. Porque entonces cuando seas mayor de 18 años sí vas a tener que tener con más la edad del menor. Y cuando seas menor Pues no. le podemos agregar también en el siguiente más la edad del menor. Es que digo que también debe quedar en el menor de edad, porque yo considero, por ejemplo, si un niño se presenta que ya es papá y tiene 13 años, obviamente no puede llegar a registrar a un niño de 10 años. Y si quitamos eso, lo pueden hacer. Ahora, habrá que tomar en cuenta también el carácter voluntario del presente asunto. Si nos remitimos al 337, habla de las formas de reconocimiento, es voluntario o por orden del juez. Si es voluntario, si un menor de edad tuvo, bueno, si alguien tuvo a su bebé siendo menor de edad, pasado ese tiempo, en la mayoría de edad, va y lo registra, ya lo está haciendo de manera voluntaria. Es decir, no habría por qué impedirse que lo hiciera. Entonces, a lo mejor añadir ahí la edad del menor, en el caso del 339, que es el que se refiere a los padres menores, sí me parecería un poco más complicado, porque estaríamos ya en el supuesto de aquellos que no estuvieron siendo menores de edad y se van y registran siendo mayores. O sea, podríamos en el caso del anterior, del 337, no sé si... Pues yo lo que sí creo es que siempre el que tenemos que pensar es en el recién nacido. Sí, claro. A ver, vamos otra vez a la propuesta, ya vimos eso. Vamos otra vez a ver qué hacemos. Pues que ellos trabajen a todos. Si gustan, les presentamos un proyecto con las ideas que acaban de manifestar aquí, para hacer esa diferencia entre los menores, las personas menores de 18 años y los más chiquitos. Pero sí digo que es muy complicado, o que entraríamos en broncas si quitamos ese candadito, por lo que acabo de manifestar ahorita. Lo que tú te refieres, Mendelia, es, por ejemplo, a los 18 voy y los reconozco, pues los tuve a los 15. Ahí ya no me va a cuadrar la edad. Ahí ya no me va a cuadrar eso. No, que tendría que ser hasta los 21, ¿se cuenta? Por los 3 años. Ajá, pero ya tendría 6 años el niño, entonces tienes que esperarte. O sea, se va recorriendo. No, pero es que es injusto para la criatura. Sí, pues por eso era la propuesta de eliminar más la edad. Pero estamos hablando, por eso, pero estamos hablando... de los menores. Sí, pero del que va a ser reconocido. del carácter volutivo. Es decir, si yo ya tengo más de 18 años, ¿qué es el supuesto que faltaría en esa propuesta? Ahí estamos hablando de los que ya tienen 18 años más la edad de los menores. Sí. Estamos hablando de los menores de 18 años. Pero el supuesto que queda sin contemplar ahí es aquel en donde tú lo tuviste a los 15 años, pero lo registras siendo mayor, que es lo que se pretende sumándole la edad de los pequeños a los padres menores. Es lo que entiendo. Ese es el supuesto que O faltaría. sea, ya teniendo los 18 años, ya no cuentan Pero la ya- edad de los menores. Eso es. Ya no tendría que contar desde mi punto de Porque vista. ya es porque mayor de edad. Tú acudes de manera voluntaria. Es más, puedes saber que ni siquiera es tu hijo. Pero vean el supuesto fáctico. Para reconocer se requiere la edad deseada para contraer matrimonio, 18 años, más la edad del menor. Entonces, usted recomienda que se quite más de edad al menor. No cuando Porque tengas ya los- 18 años, sí en los casos de los menores. Ahí sí, en el supuesto de O sea, bajar esto más la edad del menor, se puede bajar a los menores. No. Pero siendo mayor de edad, yo cumplo creo que 18, lo puedo registrar, perdón. Yo creo que el 338 se debe de quedar tal cual está, porque según se entiende que quienes procrean hijos, según explican ustedes, que la historia es porque lo hacen después de los 18, por eso piden la edad, sumar la edad de los menores. Pero en el caso de los menores, si tú le pones esa más la edad del hijo que va a ser reconocido, pues sí, a mí se me hace más complejo. Si llegas con 15 años, pues yo creo que tienen que tener mínimo 3, podrían ser 4 si fueron 11 años. Pero no puedes registrar a un niño de 6 años cuando tú tienes 15, creo yo. Por eso es mala edad. Por eso es más, en los menores, en los menores es más la edad del que vas a reconocer, pero en el mayor de edad. Acá, en lo de los menores. Ajá. Pero En los no, menores, de los mayores. en los mayores no. El de los mayores no lo quitas, en el de los menores sí lo quitas. No, Es al revés. Al revés. Al revés. Haz de cuenta que llega un niño, llega un niño de 12 años a registrar a un niño de 10, porque no tienes ese candado. No se puede. No, pero obviamente no lo puedo tener a Por los eso dos, es o ese sea, candado. Pero ese candado está para los mayores y debe estar para los menores. O sea,
por eso está propuesto que sea para los menores. Para los menores, Para que pero... no te llegue un muchachito de 12 años a que no puedes, porque tú tienes 12 años. No que lo hayas tenido a los 12 años. Pero lo que Sí, veo... por eso me queda claro. Por eso yo les digo que para qué lo ponen, es ilógico que el registrador diga, ah, que lo tuvo a los 12 años, pues no lo puede registrar. No, pues que tiene que estar establecido, tiene que estar escrito, porque si no se puede suceder, porque no está prohibido, lo pueden hacer. Por eso tiene que estar ahí implícito. ¿Dónde está el acta? Pues yo creo que deben, entonces en ese contexto tendrían que estar en los... Porque otros, Pues esa es la porque propuesta si ve de que tiene este vehículo que registrar los 16, por ejemplo. Si me permiten, diputado, nada más agregar un nuevo elemento Y no tendrían que... no para generar más debate, sino para que nos permitan elaborar un proyecto y presentárselos a ustedes con lo que se ha debatido anteriormente. Recordemos que esta porción normativa, más la edad del hijo, que va a ser reconocido, estaba contemplada cuando existían las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio, que eran los 18 años. Sí. Entonces, estábamos bajo ese contexto. Ahora es otro. Cambian las reglas y evidentemente tendríamos que cambiar este candado a ese momento excepcional de niños que tengan, o adolescentes que tengan hijos. Por eso es que esa porción se encuentra en el 338. De hecho, la edad exigida para contraer matrimonio, ¿cuál es la edad exigida? Los 18 años. Ah, pero existe un régimen excepcional, como aparecía anteriormente. Creo que antes era 14 las mujeres y 16 los hombres. Sí. Por eso se decía que tenían que tener más la edad del hijo. Pero y lo que podían registrar siendo menores. no, y lo que sucedía con esto es que los padres de la menor eran los que los registraban, porque si no, pues no existía la criatura. Pero no es justo. No es justo tampoco para el hijo tener unos apellidos que a lo mejor la mamá y el papá sí les quieren dar desde menor. Así es. Sí, los abuelos lo Sí, es que yo creo que el fondo todo lo entendemos bien. Yo lo que creo es nada más decir, si el 338 habla de los papás mayores de 18, pues entonces el que tendríamos que derogar sería el 338 y ajustar en el 339. Porque ya está dado lo de la edad. No, porque tienes que tener ese candadito. ¿Cuál candadito? La edad del hijo. Bueno, sigan trabajando con esos proyectos, después convencemos a Carmelita. Lo pones en lo de los menores. A ver, ¿qué otro asunto? 238. 238. Entonces nos presentan proyectos también de esto, por favor. ¿Cuál es la protección de los menores de edad víctimas indirectas del feminicidio? ¿Qué proponen? Ahí lo que proponen es que se le agregue la pena al feminicidio de la pérdida de la patria potestad. Entonces, sí, así es, cuando la gente cometa el feminicidio, la pareja. Aparte, pues, con ahí yo sí estaría de acuerdo. Con independencia de la pena de prisión impuesta, Sí, yo sí estaría perderá en de automático la patria potestad. Como antecedentes, durante la mesa para la tipificación del feminicidio, en algunas ocasiones se intentó incorporar esta punibilidad. ¿Y no? Es que hubo manifestaciones a favor y en contra. Nada más les voy a referir lo que se ha manejado a nivel nacional. A nivel nacional existe la pérdida de los derechos sucesorios en relación con la victimario, no así en relación con la descendencia entre victimario. Entonces, en este caso, y así están en la mayoría de los códigos, donde se establece la sanción que tenga que ver con derechos sucesorios, pierden los derechos sucesorios, pero no hablan así de la pérdida de la patria potestad. Ni de las obligaciones. Ni de las obligaciones que dirían de la patria potestad, porque pues va a tener que seguir proporcionando. Ahí también se dejaría un estado de defensión ahí al menor, ¿no? Porque es el orfanato. Pues, Si no tiene más que vea por él, vea que... No sé decirle esta. Habría que hacer un ejercicio para reflexionar sobre todo ello. Lo Ya me único, dolió la cabeza de pensar. lo único que les pongo a su consideración es el escenario nacional, en donde las sanciones ordinarias por este tipo de conductas es la pérdida de los derechos sucesorios.
en relación víctima-victimario. La pérdida de la patria potestad sería en relación con los hijos. Y luego las consecuencias, ¿cuáles serían? Evidentemente, pues ya entraríamos a debatir sobre las obligaciones que tiene él para con. Fíjense, propone dos supuestos. En la aplicación, en todos los delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual y contra la evolución o desarrollo de la personalidad, cuando la víctima sea menor de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado de las cosas o resistir el hecho, el autor del delito se decretará también la pérdida de la patria potestad de la custodia y de todo derecho de la sucesión de los bienes del ofendido, y en su caso se le inhabilitará para ser tutor o curador. Ese sería el primer supuesto que están estableciendo. Y pero pues si ya está juzgado, de todas maneras pierde sus derechos, ¿no? Sí. Y el otro es en el feminicidio, que además de las sanciones que se cometan, el sujeto activo perderá todos los derechos respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los inherentes a la patria potestad, tutela, guarda y custodia sobre los menores hijos que queden en estado de orfandad. Son los dos supuestos que están proponiendo en esta iniciativa. Requiere mayor estudio. Sí, bastante. Sí, yo considero que hay que seguirlo analizando. Si lo puedo pensar un poco, cuando ella es sentenciado por delito de homicidio, vamos a ver, una abollar por feminicidio, ¿cuánto es la penalidad máxima o la mínima que alcanza? Feminicidio 30. ¿Aquí? Porque si se retira los derechos de la patria potestad, pues lo que va a compurgar en prisión, pues ya el niño, los hijos ya van a ser mayores de edad cuando salgan, entonces ya no tendría una razón de ser de retirar la patria potestad. No, pero sí sigue teniendo los derechos como padre. Si por ejemplo lo quieren llevar a estudiar a Estados Unidos, él tiene que firmar. Eso si sí, no quiere, de esa parte. Pero ahí estaría suspendido de sus derechos, Están suspendidos. Sus derechos civiles están suspendidos. Pero no, la obligación con los menores sigue. No, pero la obligación es de proporcionar alimentos. Y sigue como cosas como la patria potestad también. No se puede quedar explícito, no se puede quedar abandonado, tiene que surgir un tutor provisional, en cada caso los abuelos, tíos, hermanos, entonces no se queda desprovisto de ese. Entonces no tendría razón de ser. Pero al salir, por ejemplo, después de 30 años, los hijos tendrían la obligación de. No, pero ya no son menores. Pero ellos de darle alimentos a él. Pero ahí hay mecanismos para negarse. En el mismo código, en el capítulo de alimentos, establece en qué casos los hijos pueden negarse a dar alimentos a los padres. Pues cometió un delito contra título de dar alimentos. Pero no sería un proceso de doble victimización. O sea, que los hijos tuvieran que entrar ya una vez que salió él a un proceso para determinar los alimentos. O sea, pensando en esa. Pero que de crear la patria potestad, la patria potestad del padre sobre los hijos, pero de todos modos sigue conservando esa obligación, ese nexo consanguíneo que también crea derechos y obligaciones, y en este caso más obligaciones. Si el padre ya en un momento dado queda incapaz de temprano definitivamente, también puede en su momento retirar los hijos, ya tendría que determinar si en base a un ejercicio de defensa si es viable o no viable. Habla de tutela, guarda y custodia. Si está en la cárcel el hombre, hasta ahorita lo voy a decir con total ignorancia, no conozco una cárcel donde los hombres tengan a los hijos. No. No tiene la guardia y custodia, pero sí tiene la potestad. Sí, pero no la puede ejercer porque está suspendido de sus derechos políticos y civiles cuando no tienes una sentencia condenatoria. Entonces yo considero que esto también ya está definido. Inclusive en materia civil, cuando se decreta muchas veces la pérdida de la patria potestad, se deja subsistente la obligación al pago de alimentos como parte de la sentencia. La tutela pasa a los abuelos, ¿no? O a los familiares más interesados. Pero yo considero que está satisfecho. ¿Qué opinan? Yo creo que ya no tiene razón de ser, según lo que está el abogado. Entonces hablar aquí con los iniciadores y decirles que está satisfecho, que la retiren la propuesta. Hasta aquí el asesor. Ah, pero es eso.
¿Sí o no? No. Ok, Entonces, hablar con el... Falta uno. Creo que había un no, catálogo, pues ya está, es el anterior. hay los delitos de el 192 se me hace, Sí. contra los menores, o sea, sí viene como pena la pérdida de la patria potestad, pero no viene dentro del catálogo de pena. Ya se puso, acabamos de reformar el 28, ¿qué fue eso? 29. El 29 ya se incluyó. De hecho, el día que se reformó el Código Penal para catálogo de penas, que incluir la pérdida de la patria potestad, presentaron esta iniciativa. Fue el mismo día. Oiga, pero no puede ser, y si se hacen delitos de índole en grado de tentativa, ¿cómo va a perder la patria potestad? Porque ahí englobaba todos los delitos. Entonces, sí, yo creo que no tiene razón de ser, en realidad. Ahí englobaba todos los delitos en ese artículo que se quería agregar. Y entonces, si unos quedan punibles, pero en grado de tentativa, no pueden perder la patria potestad. Además, en el feminicidio quedaría en total orfandad. ¿Y quién se haría cargo? ¿El Estado? ¿Del menor? No, pero hay un procedimiento ahí para que la familia haga cargo de... Desde el momento que sea el hecho ilícito, los menores son llevados al DIF y desde ese momento pues quien la acepte, ¿no? Bueno, se van primero los abuelos y luego ya se hace un organigrama de acuerdo. Si el sujeto activo es la mujer. ¿Sí qué, perdón? Si el sujeto activo es la mujer, ahí no había pérdida de patria potestad, no habría nada. También. Habría recompensa. Pues a lo mejor y sí. Bueno, vamos a Yo considero que ese hay que hablar para poder decir que le retiren. El 1271 entonces quedamos de que tampoco, puesto que están pidiendo el examen para que los menores puedan reconocer, pues no, ahí estamos violentando el derecho de la mujer. Entonces también para hablar con el licenciado que la retire. Yo no creo que violentes el derecho de la mujer, a mí no veo la violentación de la dignidad humana nada más por... Sí. Imagínate que va tu hermana a registrar a un menor y le dicen, oye, pero hay que ver si ese niño sí es de él, o sea... ¿No lo puedes registrar? O sea, vamos a registrar entonces con base en el dicho de los menores. Es como cuando el interés superior del niño se denigró y derivó en tomar en cuenta el dicho de los menores para determinar quién se queda con el otro. Pues lo sometemos a votación. El 1271, si creemos que es necesario exigirle a la mujer que presente un examen para que el hombre pueda reconocer al... Tomás, este artículo es una obligación y un derecho para el varón, no para la mujer. Este artículo, el 338 y el siguiente, es cuando ellos van voluntariamente. Entonces, le vas a decir... Se sigue analizando. Okay. La próxima legislatura. Y entonces ya por último es el de la ley de víctimas, que nomás es homologar. Nada más que nos mandaron hasta hoy y realmente la información. Ayer ya anoche les mandé el proyecto de dictamen, y estuvimos platicando sobre cómo ven en realidad. Apenas lo estoy. Nosotros todavía no lo analizamos. Entonces una vez sentamos para la comisión la siguiente semana y para ese también para poder el miércoles o el día de la otra semana. ¿El miércoles? ¿El miércoles para subirlos el jueves? Sí. Dice, yo les pediría, de los que nos quedamos aquí pendientes, suban solo eso, no agreguen otros 10 más porque entonces me pierdo. Si aquí dejamos 3 pendientes, más los desahogamos, los sacamos y luego ahora sí, otros nuevos. No, es que yo digo que si hay que subir una vez No, porque no le avanzamos otros asuntos para irlos analizando, porque tenemos demasiados. O sea, es sacar los que estamos de aquí y meter otros nomás de discusión, no aprobar, sería. Sí, ok. Entonces el miércoles.